Hola a todos, bienvenidos a MOC, tu canal de macramé. Yo soy Selene y hoy vengo a enseñarte a hacer el famoso nudo corona, que es muy temido por algunos. Es un nudo que es nivel intermedio avanzado, pero no te preocupes porque yo te estaré enseñando una técnica para poder aprenderlo y poder hacerlo de una manera más fácil. Y para ello haremos un proyecto que es un portamacetas muy hermoso. Así que sin más te presento los materiales y vamos a comenzar. Comenzamos introduciendo nuestras cuerdas a través de nuestro aro de madera. Vamos a hacer un nudo mágico. Vamos a tomar nuestro grupo de cuerdas y vamos a coger nuestra cuerda más corta y vamos a empezar a hacer un bucle y luego haremos movimientos envolventes alrededor de nuestro grupo grande de cuerdas. Una vez hayamos finalizado, vamos a introducir nuestra cuerda a través del bucle y vamos a tirar de los dos extremos. Vamos a cortar. Y vamos a intentar esconder lo mejor que podamos con ayuda de nuestra tijera, pues los hilos que han quedado ahí. Vamos a empezar entonces con nuestro nudo corona. Vamos a hacer grupos de 2 y vamos a hacer un 4 con la cuerda que estamos trabajando. Vamos a pasar por enfrente la cuerda que estaba justo detrás y ahora haremos justo lo mismo, haremos un 4. Con nuestra mano izquierda siempre vamos a tener sujeto el primer bucle que acabamos de formar. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a pasar por enfrente del 4 y vamos a hacerlo una última vez. Vamos a formar un 4 y con la última cuerda con la que estás trabajando la vas a introducir pues a través del primer agujero que acabamos de hacer. Vamos a tirar y vamos a apretar muy bien. Es muy importante apretar muy bien este nudo, ya que lo estaremos empleando para hacer un portamacetas y debe de soportar un peso. Ya tenemos nuestro primer nudo corona. Vamos a repetir exactamente los mismos pasos que hemos hecho. Vamos a tomar nuestra primera cuerda con la que estamos trabajando. Vamos a repetir exactamente los mismos pasos que estamos haciendo. Hacemos un 4, pasamos la cuerda que estaba por detrás por enfrente, volvemos a hacer otro 4 y así. Introducimos por el primer bucle y apretamos fuerte. Recuerda que esto va a sujetar peso, así que es importante que aprietes fuerte. Vamos a seguir con los mismos pasos. Este nudo también lo puedes emplear para hacer un llavero, por ejemplo, pendientes, pues lo que se te ocurra. Es un nudo muy bonito y la verdad que me encanta cómo queda en los portamacetas.
Vamos a hacer nuestro último nudo ya. Yo he decidido dejarlo de este tamaño, pero tú lo puedes hacer completamente a tu gusto. Ahora vamos a terminar nuestro portamacetas exactamente de la misma forma con la que empezamos, haciendo un nudo mágico. Ya sabes cómo va. Hacemos un bucle y empezamos a hacer movimientos envolventes alrededor de nuestro grupo grande de cuerdas. Una vez hayas terminado, lo metes a través del agujero y tiramos de ambas partes. Cortamos con la tijera y escondemos nuestro hilo lo mejor que podamos. Ya para terminar, solo vamos a cortar nuestras puntas para que queden del mismo tamaño. Ya solo queda medir nuestra maceta, a ver cómo ha quedado. Bueno, y así ha quedado nuestro portamacetas. Como este es un proyecto muy fácil de realizar, espero que te haya gustado y muchas gracias por estar. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo nuevo. Y si consideras que este contenido te puede aportar valor, no olvides en suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y compártelo con alguien que le pueda venir bien. Abajo te dejaré los enlaces de mis redes sociales donde estoy creando contenido exclusivo para ellas. También te dejo el enlace de mi tienda Etsy para que le eches un vistazo y también te dejaré el enlace de donde compré este hilo de macramé con el que estuve trabajando. Así que sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Bye.